El tema que vamos a charlar hoy nuevamente es el tema de la presión de los neumáticos. La presión de los neumáticos es un tema fundamental, y es un tema fundamental porque el neumático es un tema fundamental en el auto. No nos cansamos de decir que el neumático es lo único que nos mantiene en contacto contra el piso. Ustedes pueden tener el auto con el motor más potente, con los mejores frenos, con una suspensión extraordinaria, y tienen 4 malos neumáticos y todo eso no sirve absolutamente de nada, porque el tema está que en todas esas mejoras que los autos van teniendo se puedan trasladar al piso. Una fábrica importante de neumáticos alguna vez había puesto un jingle que me pareció muy acertado, que decía: la potencia sin control no sirve de nada. Ustedes pueden tener un auto súper potente, pero si los 4 neumáticos no están bien afirmados al piso, bueno, el que le gusta las carreras o ha mirado Fórmula 1, ustedes saben que cuando los neumáticos empiezan a defeccionar, no importa la calidad del auto, inexorablemente hay que detenerse y cambiarlo. Así que bueno, la importancia del neumático nunca es suficiente repetirlo para que quede clara. El tema de la presión de los neumáticos tiene mucho que ver en el preservar el neumático, en que dure más tiempo, pero no solamente eso, sino para que el andar sea correcto. La presión del neumático, como siempre les digo, sería el mantenimiento más barato que existe. El aire todavía es gratuito, y un servicio de controlar la presión de los neumáticos lleva escasísimo tiempo. Y quizás sea uno de los mantenimientos menos utilizados por el usuario. Lo ideal sería que al menos cada 15-20 días ustedes controlen la presión del neumático, y la presión indicada del neumático va a ser la que van a encontrar en el manual de su auto. Podemos hablar de medidas estándar que van a andar alrededor de los 30-32 libras para la mayoría de los neumáticos. Algunos neumáticos de perfil bajo van a necesitar más, y después está también la necesidad de ponerle una cantidad de presión que pueden ir de 2 a 5 libras extra si ustedes van a salir a la ruta o van a utilizar el neumático con mucha carga. Pero todo esto ustedes lo van a poder consultar en su momento con el profesional que los atiende, y si no, como siempre les digo, está el manual del auto, donde los ingenieros que diseñaron el auto decidieron cuál era la medida de neumático que mejor iba a ir en su auto y cuál es la presión ideal para ese neumático que los ingenieros decidieron colocar en su vehículo. Entonces, esto también lo hemos charlado muchas veces. Las fábricas gastan muchísimo dinero en investigación y desarrollo y pagan muchísimos sueldos a ingenieros que se preparan durante muchos años para que el vehículo esté conformado como ustedes lo reciben cuando lo compran 0 kilómetros. Entonces, ninguno de nosotros puede estar discutiéndole a un ingeniero qué tipo de neumático lleva su vehículo, qué medida de neumático lleva o qué presión lleva. Ellos lo saben muy bien, porque lo que intentan es hacer el mejor vehículo que se pueda. Y les voy a volver a mostrar, y ya lo hemos hecho en otras emisiones, un gráfico donde ustedes ven qué es lo que sucede con el neumático cuando tiene la presión correcta, cuando tiene menos de la presión correcta o cuando tiene más de la presión correcta. Cuando la presión es correcta, el neumático va a pisar en toda la superficie. Esto también lo hemos hablado muchas veces. Si ustedes tuvieran la posibilidad de poner su vehículo arriba de un vidrio y mirar desde abajo, ustedes verían que la superficie de contacto de cada uno de los neumáticos no es mucho más grande que un pie. Entonces, ese parche de contacto, esa superficie de contacto, para que sea óptima, necesita una presión óptima en el neumático, que es la que el fabricante les va a decir. ¿Qué pasa si pongo menos presión? Si pongo menos presión, el neumático lo que va a tender a hacer es hundirse en el centro y toda la carga va a estar en los laterales. Esto va a hacer que a la larga el neumático se desgaste mucho de los bordes, poco del centro, pero además de eso va a hacer que los laterales, al tener poca presión, funcionen como un resorte debilitado. Y eso le va a traer consecuencias en cuanto al funcionamiento del auto, en cuanto a la falta de maniobrabilidad, y además van a correr el riesgo de que en algún pozo o en algún golpe, al tener poca presión, el neumático pegue en el pavimento, la llanta pegue dentro del neumático y lo corten y le salgan esos famosos huevos que uno está acostumbrado a ver. Y si por el contrario le ponemos excesiva presión, lo que va a pasar es que el neumático se va a sobreinflar, se va a redondear, en vez de estar plana la superficie de apoyo se va a poner redonda,
va a pisar únicamente la superficie central, eso les va a quitar manejo, les va a quitar adherencia en el piso y va a hacer que el neumático se desgaste muchísimo de la parte central y poco de los laterales. Por lo tanto, como siempre decimos, lo ideal es el equilibrio. En toda área de la vida lo ideal es el equilibrio y en el neumático también. Ustedes colocan la presión que corresponde, el neumático va a pisar parejo y eso va a hacer que la vida útil del neumático sea la correcta y que la superficie de pisado del neumático sea la que corresponde. Y una cosa más que quizá en otras oportunidades no la hemos charlado, pero a raíz de algunas consultas de la semana viene a la consideración de todos nosotros. La pregunta era si el neumático ancho frena mejor que el neumático angosto. Y la realidad es que la superficie del neumático no debería ser el índice de frenado, porque cuando un neumático empieza a deslizarse, significa que ya perdió adherencia contra el piso. Y realmente el ancho del neumático, una vez que no tiene adherencia, va a perder sentido. La verdad que el neumático nunca se está deslizando en el piso. Lo ideal es que el neumático esté clavado en el piso, que cuando pise con tanta fuerza, con tanta efectividad, que no tienda a moverse. Si el neumático se está deslizando, estamos ante un problema, porque no es la función del neumático deslizarse, sino agarrarse en el piso, por decirlo de alguna manera. Y existen dos tipos de rozamiento. Ahí está lo que se llama el rozamiento dinámico y está el rozamiento estático. El rozamiento del neumático contra el piso debería ser un rozamiento estático, porque cuando el neumático va girando, esa porción del neumático que está pisando en el piso debería estar clavada en el piso. Si se está deslizando, no voy a tener agarre, no voy a tener manejo. Cuando ya el neumático se empieza a deslizar, ahí lo que tenemos es un rozamiento dinámico y no es el que buscamos. Cuando uno frena, lo que tiene que tener un rozamiento dinámico es la pastilla de freno contra el disco o la campana contra la cinta, pero no el pavimento no el neumático contra el pavimento. Esto es lo mismo que si ustedes quieren empujar una mesa en su casa. Cuando ustedes quieren empujar una mesa, se dan cuenta de que no la pueden empujar fácilmente. ¿Por qué? Porque las patas de la mesa están con un rozamiento estático en el piso y no los deja mover. Ahora, cuando ustedes hacen una fuerza extra y la mesa se empieza a deslizar, ustedes se dan cuenta que es mucho más fácil. Ahí ya pasamos a tener un rozamiento dinámico. Las cuatro patas de la mesa se empiezan a deslizar contra el piso. Y la ideal en el auto es que la adherencia de la cubierta sea tal que no se deslice. Por eso se inventaron los sistemas ABS de freno, que también los hemos charlado en otras emisiones. El sistema ABS de freno es un sistema que hace que el neumático no se bloquee, porque cuando los neumáticos se bloquean, ahí pasamos a tener un rozamiento dinámico. Es el neumático el que frena contra el piso y no las pastillas contra el disco, como debe ser. La frenada no solamente es mala, sino que es peligrosa, porque una rueda bloqueada no les permite manejo y el auto hace lo que quiere. Perdemos control. Esa es la importancia de la presión del neumático, no solamente para que el neumático no se desgaste, que ya es bastante importante porque los precios que tienen hoy los neumáticos no son lo suficientemente agradables como para tener que gastarlo muy seguido, pero además de eso nos perjudica en el manejo y nos perjudica en el frenado. Por lo tanto, presión de los neumáticos la que corresponde, la que marca el manual. No más presión de la que corresponde porque se gasta en el medio, no menos porque se gasta en el costado, y tanto el exceso como la falta me produce un manejo inseguro. Esto es lo que queríamos volver a charlar hoy, espero que les haya sido interesante. Como siempre les digo, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Les recuerdo nuestros medios de comunicación, nuestro teléfono es el 473-9287. Tenemos una línea de WhatsApp, el 223-523-7253. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram. Todos estos medios de comunicación están a su disposición y esperamos que se comuniquen a través de ellos. Y como siempre les digo, los espero en una próxima emisión para seguir charlando del automóvil y su tecnología.